Hola, buen día, bienvenido nuevamente al canal. Como ustedes saben, estoy compartiendo información relacionada con el Islam y estoy utilizando este sitio web donde encontramos bastante información. Muchos probablemente se quejan y a veces sin conocer de lo que estamos haciendo o de la información que se está compartiendo. Muchos dicen que una persona que comenta acerca de lo que los musulmanes hacen o acerca sobre todo que los radicales islámicos hacen en contra de Occidente o en contra de incluso de sus propias minorías dentro de sus propios países, eso es islamofobia. Vamos a citar fuentes islámicas. El sitio web tiene varios versos del Corán. Existen más de 140 versos literalmente que se llaman los versos de la espada y se encuentran en el Corán. Puede leerlos. En un libro que es un cuarto, más o menos un cuarto de lo que la Biblia es, encuentras más de 140 versos de la espada. La mayoría de ellos se encuentran en la Sura 9 o At-Tabak y la Sura 5 o Al-Meidah. Esto es porque fueron las últimas suras recibidas por Mahoma. Las revelaciones pacíficas de la Sura 2, las revelaciones pacíficas de las anteriores suras recibidas en la Meca cambian radicalmente con las últimas revelaciones traídas en Medina. Y aquí ese sitio web nos recopila esos versos que son violentos, donde literalmente Alá prescribe violencia para los musulmanes. Dado que la mayoría, probablemente los que ven, no comprenden el inglés, voy a utilizar el traductor que viene anexo a esta página para compartir lo que dice. Probablemente no haga una traducción perfecta, pero sí permitirá entender realmente de qué se trata las fuentes islámicas que dice el Corán en varios de sus versos. Ahora, ¿qué enseña el Corán? ¿Qué enseña el Islam, perdón, sobre la violencia? El Corán realmente contiene más de 100 versos acerca de la violencia y la respuesta que nos da el autor de esta publicación nos dice que es verdad. Al menos 109 versos que se encuentran en el Corán hablan de la guerra que deben hacer los musulmanes contra los no creyentes, generalmente los no musulmanes, aquellos que no practican la religión. Algunos de sus versos son bastante explícitos y da órdenes como cortar la cabeza, los dedos, matar a los infieles donde quiera que estos se esconden. A los musulmanes que no se unen a la lucha, el Corán los llama múltiples veces hipócritas y les advierte además que Alá los enviará al infierno si ellos no participan en las masacres y no participan haciendo yihad en la causa de Alá. Y no es la única fuente islámica que dice esto. Usted puede leer de Reliance o de Traveler o La confianza del viajero, un manual sunita muy importante para aquellos que quieran aprender sobre la Sharia y literalmente dice eso. Un musulmán es premiado cuando da dinero, cuando ayuda con armas, con equipamiento para aquel que vaya a hacer yihad. Eso es lo que vamos a compartir. A diferencia de casi todos los versos que la Biblia tiene en el Antiguo Testamento donde se habla de violencia, los versos que tiene el Corán son de carácter abierto, lo que significa que no están limitados a un contexto histórico, a un momento de la época de Mahoma o el momento de la época del Islam. Son parte de la palabra inmutable y eterna de Alá, son revelados y no están sujetos a interpretación por parte de los eruditos, simplemente vienen como están. A diferencia de la Biblia, que fueron citados para un contexto histórico de Israel, sobre todo en la época en que Israel estaba conquistando la tierra que fue dada a ellos. También el Corán lo dice, Alá le entregó la tierra a los judíos. Entonces, los pasajes violentos del Antiguo Testamento son para una época determinada y en un contexto determinado. Son versos que pueden parecer ambiguos. De hecho, mucho de lo que la Biblia dice no se va a entender a menos que entendamos el contexto histórico en el que está sucediendo el hecho o está dándose la enseñanza, que es muy fácil encontrarla al leer los capítulos previos o los versos previos a donde se encuentra el verso. En la Biblia, Dios es amor. Esa es la definición de Dios, cosa que no sucede en ninguna parte en el Corán. La mayoría de los musulmanes modernos, es decir, los contemporáneos, dejan hacer una acción personal de interpretar esos versos que aparecen en el Corán cuando Alá les dice que deben actuar con armas para defender su religión o propagar su religión. Ellos colocan sus preconcepciones morales que han recibido de Occidente o bien de sus familias al interpretar estos versos. Los apologistas del Islam, aquellos que hacen dagua o que defienden el Islam, hacen mucho hincapié en que esos versos llegaron en un momento de un hecho histórico, pero sin embargo no profundizan. Al escrutinio mínimo ese argumento se cae, porque el Corán dice que la palabra de Alá es eterna, es decir, no vino solo para la época de Mahoma. No existe un verso que tenga aplicación solo para la época de Mahoma, a excepción de aquellos versos, por ejemplo, cuando Alá le dice que él puede casarse con la esposa de su hijo adoptivo. Esos versos en cuales, por ejemplo, habla de Salomón o habla de otros profetas para su época. Los versos que describen la guerra contra los infieles generalmente son abiertos, es decir, que tienen aplicación a lo largo de toda la vida del Islam, de toda la vida de Mahoma y de aquellos que sucedieron a Mahoma en el poder. Hay pocos versos de tolerancia y paz que contrarrestan aquellos versos de combate y violencia, pero aquí viene algo que los musulmanes no dicen. Aquellos versos fueron abrogados por las posteriores revelaciones. Los versos pacíficos, por ejemplo, de la Sura 2, fueron abrogados por la Sura 5 o la Sura 9, que trae versos violentos. El Islam, por el contrario, en sus últimos versos, Sura 5, Sura 9,
Le dice o le enseña a los musulmanes que estos deben someter a los no creyentes, a los infieles, hasta que acepten la humillación. Por ejemplo, Sura 9, verso 29 dice eso. O ellos deben ser convertidos al Islam, o deben ser asesinados, o bien deben pagar la jizya. Es más o menos lo que el verso dice. El propio legado de Mahoma, junto con los legados de los primeros musulmanes, de los primeros califas, nos dicen eso. Cuando uno mira a lo largo de la historia del Islam, eso es lo que dice. Por lo tanto, cuando leemos la historia del Islam, podemos decir que el Corán ha dejado un rastro de sangre y lágrimas a lo largo de toda la historia mundial. Y podemos aprender de eso cuando miramos la conquista de Oriente llevada a cabo por aquellos que descendieron de Mahoma en cuanto a la enseñanza. Podemos ver la violencia, como el mismo Islam se separó cuando se separó los sunitas y los chiitas, de cómo Abu Bakr, por medio del Jalid al-Walid, sometió violentamente a las tribus musulmanas que simplemente no querían pertenecer al Islam a la muerte cuando Mahoma murió. También vemos todo lo que hicieron los primeros, los omeyas, los primeros, los abásidas, los otomanos, los mamelucos, todos los reinos islámicos en contra, por ejemplo, del cristianismo y de aquellos que se oponían a las enseñanzas que se querían establecer desde el poder. Así que empezamos con lo que dice el Corán. Surah 244. Dice, luchad por la causa de Alá y sabed que Alá todo lo oye y todo lo sabe. Corán 2, 216. Se os ha prescrito la lucha y la detestáis, pero es posible que detestáis lo que os conviene y amáis lo que os perjudica, pero Alá sabe y vosotros no sabéis. Se espera con este verso que no solo se establezca la violencia, sino que además esta aparentemente es virtuosa porque Alá la ha prescrito. Eso es contradictorio a lo que muchos que hacen dawa dicen, que solo se debe usar violencia cuando se estén atacando, que solo se hace violencia cuando se hace en defensa propia. Es mentira, el verso es claro. Alá proscribió la violencia para los musulmanes. Y de hecho es un verso que fue narrado en el contexto en que Mahoma incitó a su pueblo a que saltara la caravana mercantes que traían los bienes desde Siria y otros lugares del Medio Oriente a su ciudad. En ese contexto histórico nace ese verso y la incitación que Mahoma les dijo a sus seguidores es que vayan y ataquen las caravanas y el objetivo principal era obtener botín. También encontramos el verso 56 de la Sura 3 que dicen a quienes rechazan la fe los castigaré con terrible agonía en este mundo y en el más allá. No tendrán a nadie que los auxilie. El texto nombra unos links donde podemos entender la historia más. No voy a profundizar porque quedaría el video demasiado extenso, pero si gusta pueden ir allí. Corán Sura 3, verso 151. Dice, pronto infundiremos el terror en los corazones de los incrédulos, por haber unido compañeros a Alá, para lo cual él no ha enviado autoridad. Ahí hace referencia a que Alá y los musulmanes obviamente infundirán el terror en el corazón de los politeístas, pero también incluye a los cristianos, dado que para los musulmanes los cristianos entramos en ese grupo porque tenemos la Trinidad, es decir, nosotros creemos en tres dioses según los musulmanes, dado que Mahoma, el mensajero de Alá, en ninguna de sus fuentes islámicas sabe explicar claramente qué es la Trinidad o qué creen los cristianos. Corán Surah 4, verso 74, que luchen por la causa de Alá, quienes sacrifican su vida por la otra. A quienes luchen por Alá, ya sea muerto o victorioso, le concederemos una gran recompensa. A diferencia de los mártires cristianos que murieron, que fueron llevados sin casi ninguna oposición de parte de ellos al matadero, llámese los coliseos, los sitios donde los romanos antiguos hacían el asesinato de los cristianos a mano de fieras, o bien de legionarios, o bien de esclavos, los primeros musulmanes murieron en batalla. Ellos causaron la muerte de otras personas. Ellos causaron destrucción de vidas en el nombre de Alá. Ellos robaron y destruyeron tribus enteras por el hecho de predicar o llevar más bien el Islam por la espada. Y ese verso realmente es la base teológica de los suicidas modernos, de aquellos que hacen yihad en el nombre de Alá en la época moderna y que ese sitio web se especializa en compartir día a día, prácticamente mes a mes. Un verso muy cercano al que acabo de citar es el verso 76 de esa misma sura, donde dice nuevamente Alá, los creyentes luchan por la causa de Alá y los incrédulos luchan por la causa de Satanás. Combatid pues contra los enemigos, los amigos de Satanás. Literalmente, la palabra que se encuentra en luchar en muchas de las expresiones del Corán es quital, o viene de esa rama, de esa raíz. Literalmente significa combate físico. Es decir, no vas a luchar con tu boca, aunque también el Islam prescribe hacer yihad con la boca. Es una yihad que se debe hacer de manera física, no es espiritual como la lucha espiritual que tenemos los cristianos cuando citamos aquel verso de Pablo que dice, no tenemos lucha contra sangre en carne, sino contra principados demoníacos en las regiones celestes. Acá no, la lucha es literalmente física. En el verso 89 de la misma sura, la sura 4, dice, solo quieren que rechacéis la fe como ellos
y así estar en el mismo plano que ellos. Pero no toméis amigos de entre sus filas hasta que huyan por el camino de Alá. Pero si se vuelven renegados, apresadlos, matadlos donde quiera que los encontréis, y no toméis amigos ni ayudantes entre sus filas. Claramente vemos que Alá le ordenó a sus seguidores que aquellos que no aceptan el Islam, es decir, que reniegan de esa fe que se les está llevando, deben ser apresados, deben ser matados en cualquier lugar donde sean encontrados. Es un verso que es muchas veces citado por aquellos que hacen yihad en Occidente e incluso en el territorio musulmán. Es la razón por la cual aquellos que no practican el Islam, como Mahoma dijo, deben ser apresados, perseguidos, asesinados. Corán, Surah 4, verso 95, dice que no son iguales los creyentes que se quedan en casa, excepto los que tienen alguna discapacidad física, y da una lista: ciegos, cojos, a quienes se esfuerzan por la causa de Alá con sus bienes y sus vidas. Alá ha preferido en grados a quienes se esfuerzan y luchan con sus bienes y sus vidas por encima de quienes se quedan en casa. A cada uno Alá le ha prometido el bien, el paraíso, pero Alá ha preferido a quienes se esfuerzan y luchan por encima de los que se quedan en casa, una gran recompensa. Ese pasaje literalmente critica a aquellos musulmanes que son pacíficos, que no se unen a la violencia. Les dice que ellos son menos dignos ante los ojos de Alá, recibirán un premio menor, por así decirlo. Mientras que claramente favorece a aquellos que se unen a hacer yihad, aquellos que son mujahidunes, que realmente luchan en la causa de Alá, que hacen yihad. Solo acepta y tiene una excepción en estos casos, que son aquellos que tienen discapacidades físicas. Eso también existe un hadith donde explica más el contexto de ese pasaje. El pasaje vino con razón, aunque un ciego preguntó que él no podía participar en la yihad. Entonces, el ciego podía hacer yihad interna, es decir, esta yihad que los musulmanes nos quieren vender a nosotros, en la expresión de la yihad, para explicar qué es lo que significa esa palabra. Verso 101 de la Sura 4. Dice: cuando ustedes, es decir, los musulmanes, viajen por la tierra, no cometen ningún pecado si cortan su oración, si temen que los incrédulos ataquen. En verdad, los incrédulos son para ustedes enemigos declarados. La mera incredulidad de una persona hacia el Islam lo convierte en enemigo de los musulmanes. Esa es la razón por la cual los cristianos y judíos no pueden ser amigos de los musulmanes. Y el Corán así lo dice en varias partes, por ejemplo, Sura 5, verso 51. La Sura 104, perdón, el verso 104, la Sura 4 nos dice: no se desanimen al perseguir al enemigo, si sufre, ellos también sufrirán con ustedes. Es realmente un acto de autodefensa perseguir a un enemigo herido y se está retirando. Esos son los versos de la Sura 4, pero si ustedes miran, hay otros versos que aparecen y que pertenecen a otra Sura y que están aquí ordenados en orden como el que encuentra el Corán actual en la recopilado. El orden en el cual se encuentra el Corán actual no es el orden en que fue revelado, para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, las suras no corresponden al orden cronológico. Era lo que les quería compartir. Probablemente luego continúe traduciendo lo que dicen las otras suras.